Buenas noches, hermanos, que el Señor bendiga nuestras vidas. Damos gracias una vez más a Dios por permitirnos estar presentes delante de su presencia y por permitirnos transmitir su palabra. Yo quisiera que en esta noche una vez más abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo número 32. La palabra del Señor dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Les pido, mis estimados hermanos, que desde sus hogares me acompañen en oración. Señor y buen Padre celestial, en esta noche te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Padre de la gloria, queremos que usted, una vez más, sea hablando a nuestras vidas, sea hablando de tal manera, Señor, que nosotros podamos ser alertados, Dios Todopoderoso, de cualquier cosa que quizás no estemos haciendo bien y que usted quiera que nosotros mejoremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Señor, encomendamos nuestras vidas, encomendamos este tiempo, Señor, a ti. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Hoy en la mañana iniciamos esta predicación con el tema el poder del perdón. Y vimos algunas cosas, estimados hermanos, como por ejemplo, qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando en la Escritura dice que perdonemos a los demás, ¿verdad? Mencionábamos eso. Pero nos centramos básicamente en la vida de un hombre llamado Absalón. Este hombre, que después de pasar por una experiencia muy triste que marcó su vida, no quiso perdonar, ¿verdad? No quiso perdonar. Y él vivió primero 2 años, luego 3 años, 5 años, hermanos, abrazado a un dolor, a un resentimiento que inicialmente lo direccionó con su hermano Amón y luego lo direccionó con su padre David. Y veíamos cómo Absalón destruyó su vida quedándose solo, huyendo solo, dejando a su familia, ¿verdad? Dejando a su familia bajo el dolor, a su padre y a sus hermanos heridos porque él había cometido, hermanos, esto de asesinar a su hermano Amón. Es que cuando el corazón no quiere perdonar, no debe de esperar algo bueno. No debe esperar algo bueno. Todo corazón herido, todo corazón que guarda resentimiento, que guarda amargura en sí, hermanos, va a transmitir amargura, va a transmitir dolor. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia, y nosotros lo veíamos, hermanos, inclusive en la mañana, ¿verdad? Y yo se los voy a leer una vez más. Hebreos capítulo 12, versículo número 15, dice el texto: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Este versículo a nosotros nos resume lo que sucedió con Absalón. ¿Sí? Cómo este hombre permitió que el dolor que él tenía formara en su corazón una raíz de amargura, deseando
desde el primer momento que se enteró lo que habían hecho con su hermana, decidir matar a su propio hermano. Y vemos nosotros, hermanos, de que esta raíz de amargura que se sembró en su corazón comenzó a brotar y comenzó, hermanos, a contaminar a mucha gente, ¿verdad? Porque él le incita, hermanos, a aquellos siervos a que cuando Amón esté ya ebrio, lo maten, hermanos, sin ningún temor, que lo maten, hermanos, o lo dejen prácticamente totalmente muerto. O sea, no lo hieran, sino que lo dejen totalmente muerto. Mire usted, la raíz de amargura brotó, causó dificultades porque estos hombres se metieron en un serio problema. Y también muchos, hermanos, fueron contaminados con lo que este hombre hacía. Porque vemos nosotros luego, cuando él quiere usurpar el trono de su padre, cómo él, hermanos, comienza a ganarse a la gente con mucha astucia y comienza a quererlo poner de su parte, hermanos, y en contra de David su padre. Mire usted, Hebreos 12:15 nos da el diagnóstico de lo que le sucedió a Absalón. Hermanos amados, no solo se destruyó él, sino que también lastimó a sus seres queridos, como habíamos mencionado. David lloró, sus hermanos lloraron, seguramente la familia de Absalón también lloró lo que había pasado. Una vez más, el odio, el rencor, el no perdonar, nunca llevará a algo bueno. La venganza nunca llevará a algo bueno. El hombre que decide abrazar esto en su vida, también decide separarse de Dios. También decide, hermanos, abandonar la gracia de Dios. El hombre que abraza el resentimiento decide morir en soledad, así como lo hizo este hombre. Bueno, habíamos dicho también nosotros en esta mañana que íbamos a continuar, hermanos, con esta predicación. Ya que hemos visto las consecuencias de no perdonar, ahora vamos a ver los beneficios, hermanos, que nos trae cuando nosotros decidimos perdonar. Bueno, y para esto me gustaría junto a usted leer dos significados de la palabra perdón, ¿sí? El diccionario nos dice que perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando terminantemente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor y perdonado y ofendido o perdonante no queden afectadas. Es lo que nos dice el diccionario. La Biblia, hermanos, traduce varias palabras hebreas y griegas, ¿sí? Hermanos, con esta palabra perdón. Una de ellas es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación que existía antes de la ofensa. Fíjese bien. Los dos verbos hebreos más comunes para perdonar son nasha, que quiere decir levantar o quitar la culpa, y salat, que también se usa en el verbo kafar, que quiere decir cubrir, ocultar, que implica la idea de expiar. ¿Sí? Entonces, mire usted, cuando nosotros hablamos de perdonar, hermanos, estamos
diciendo, renuncio terminantemente a vengarme. Cuando decimos nosotros perdonar, estamos diciendo, voy a liberar de culpa a mi ofensor y voy a restaurar la relación que existía antes de la ofensa. Tremendo esto, hermano. Pero lo dice la Biblia, ¿sí? Cuando yo digo perdonar, estoy diciendo, voy a quitar la culpa, ¿sí? Cuando digo perdonar, estoy diciendo, voy a cubrir esa falta. Tomando en cuenta, hermanos, este significado de la palabra perdón, veamos algunos beneficios que tenemos cuando decidimos perdonar. Y abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 14 y versículo número 15. Verso que leíamos en la mañana y que ya entendemos nosotros su significado, por supuesto. Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo número 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis estimados hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy presente es que el no perdonar, ¿sí? Según la Biblia, es considerado un pecado no confesado. ¿Ah? Cuando se hurta, se está pecando. Cuando se idolatra, se está pecando. ¿Verdad? Cuando no perdono, estoy pecando. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo no confieso mi pecado, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo decido no confesar mi pecado y pasa un día y 2 días y 3 días y pasan semanas, meses, años? ¿Qué sucede, hermanos, cuando no confieso mi pecado? Mire usted, dice la Biblia que nos separamos de Dios. Nos separamos, nos alejamos de Dios. Y esto, hermanos, nos afirma la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo número 2. Dice la Biblia, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando yo no perdono, no estoy confesando mi pecado. Cuando no confieso mi pecado, hermanos, la presencia de Dios no puede estar permanente en mí. Dice la Biblia que eso causa una división, forma una pared. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, ¿verdad? Lo dice la Escritura. Dice, y han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Dios no nos escuche. Entonces, hermanos, cuando nosotros sí lo hacemos, cuando usted y yo decidimos perdonar a nuestro ofensor, hermanos amados, entonces nuestros pecados quedan delante de Dios confesados y podemos gozar, podemos, hermanos, tener la paz de Dios en nosotros. ¿Sí? Podemos tener la paz de Dios en nosotros. Podemos caminar tranquilos.
Podemos, hermanos, mantener firme nuestra esperanza. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos, ¿verdad? Hermanos, que nosotros tenemos que desechar todo peso y todo pecado, ¿verdad? Tenemos que desechar todo esto para poder correr, hermanos, esa carrera que tenemos por delante. Cuando yo no perdono, hermanos, no puedo correr, porque eso está formando un peso en mi vida. Cuando yo decido guardar el rencor, guardar el resentimiento, hermanos, se me forman obstáculos para que yo pueda avanzar. Pero cuando yo decido librarme de esto, entonces voy a correr más ligero. Entonces, mire usted, hermanos, cuando nosotros decidimos perdonar, eso nos acerca a Dios. Otra de las cosas que nosotros podemos decir acerca de cuando decidimos perdonar, hermanos, le encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice la Escritura de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué sucede cuando decidimos perdonar, hermanos? Reflejamos, ¿sí?, a Dios en nosotros. Reflejamos el amor de Dios en nosotros. La Biblia nos dice que nosotros somos discípulos, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos luz, somos embajadores, somos administradores, en fin, hermanos, nos da una serie de nombres, pero todas ellas, hermanos, nos hacen representantes de Cristo aquí en la tierra. Hijos de paz somos nosotros. Entonces, cuando yo decido perdonar, hermanos, estoy identificándome con mi amo y con mi Señor. Mire, hay veces de que la gente se reúne para planificar destrucción, para decir, bueno, ¿y cómo vamos a vengarnos de esta persona que nos ha hecho daño? Vamos a hacerla caer en esto. No le digas nada que yo tengo algo contra él, y si se equivoca allí, créelo que vamos a festejar. Hermanos, eso no es de Dios, eso es del diablo. Sí, hermanos, eso es del diablo. Usted y yo estamos llamados, hermanos, a alumbrar. No, es que ¿cómo me va a decir usted eso? Que la gente me va a tener a mí, ¿de qué? Déjeme decirle que Cristo ya nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cristo, mientras iba caminando rumbo a la cruz, lo escupieron, lo maldecían, hermanos, a Cristo le hacían un sinnúmero de cosas, pero Él estando en la cruz, hermanos, el Señor que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y es triste cuando a veces uno está en consejería y uno le dice a los hermanos, ¿verdad? Mire, ¿por qué no imitar a Cristo? Mire cómo Cristo perdonó a sus enemigos. Hermanos, yo he escuchado muchas veces esta respuesta: es que el Señor perdonó porque Él era Dios, pues. No me pida a mí que yo sea Dios, porque no soy Dios. ¿Qué tan equivocados estamos al pensar que el Señor, por ser Dios, perdonó?
Esto es a la inversa, hermanos. Dios no tenía por qué perdonarnos, ¿sí? Porque Él es un ser santo. Y no solamente es santo, dice Apocalipsis, dice Isaías que Él es 3 veces santo. O sea, nosotros estamos muy lejos, hermanos, de Él, por nuestra pecaminosidad. Estamos muy lejos de Él. Nosotros merecemos la condenación. Nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos, hermanos, arder en el infierno. Porque somos pecadores. Porque ofendemos a Dios constantemente. Porque nosotros nos acercamos a Él y le decimos, Señor, perdóname, y quizás dentro de pocos días estamos cometiendo la misma falta o quizás peores faltas, pero Dios decide perdonarnos. Él no tiene por qué hacerlo, hermanos, pero Él lo hace. Él lo hace porque Él nos ama. Y Él quiere que ese amor que tiene Él, nosotros lo recibamos para poder perdonar a los demás. La Biblia a nosotros nos enseña de que hubieron hombres que decidieron perdonar. Sí, hermano, la Biblia nos habla de hombres que decidieron perdonar. Si usted dice, no, es que yo no soy Dios. Sí, es verdad, usted no es Dios. Y gracias a Dios no lo es. ¿Sí? Pero en la Biblia también encontramos testimonios de hombres que le hicieron mucho daño. Hombres externos, hombres lejanos a su familia y hombres de su misma casa. Hermanos, pero estos hombres decidieron perdonar. Y les voy a leer, hermanos, lo que la Biblia dice acerca de estos hombres. Primer libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 1 al versículo número 7. Usted conoce la historia de David y Saúl, ¿verdad? Cómo Saúl, luego que le encantaba estar con David, luego llegó, hermanos, pues a odiarlo, llegó a tenerle envidia, ¿verdad? Y Saúl buscaba a David para matarlo y David tuvo que huir. Pero fíjese lo que nos enseña el texto. Primera de Samuel, capítulo 24, el versículo 1 al 7, dice: después que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de En-Gadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos. Escúcheme bien. 3,000 soldados selectos de todo Israel. Y se fue en busca de David y de sus hombres, cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. ¿Y cuál fue el consejo que recibió David? Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, fíjese bien, el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desee. Hasta a Dios lo metieron allí. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl y le dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle cosa a mi Señor el Rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no le permitió que mataran a Saúl. Imagínense, aquel hombre que lo buscaba para matar, aquel hombre que lo perseguía, y lo perseguía con 3,000 hombres, hermanos. Era el momento preciso, ¿sí?
Era el momento indicado para que todos los males de David se acabaran. Era el momento, hermanos, de matar a Saúl y comenzaba un nuevo día para David. Pero David allí, hermanos, decidió perdonarle la vida. Cuando la Biblia habla de David, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire usted, ¿por qué nosotros no también aprender de esto? ¿Ah? Hermanos, es que sí, hay gente que me hace daño, ya ni la veo, pero hermano, el daño que me están haciendo son los de mi misma casa. Vamos a ver, ¿qué nos dice Lucas capítulo 15 del 21 al 24? Hablando de el hijo pródigo. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Acuérdense ustedes, hermanos, de que este hijo, versículos anteriores nos cuenta Lucas, que había llegado muy soberbio, muy altivo, y le había dicho al papá: papá, yo necesito que tú me des toda mi herencia porque me voy. Y el papá pues había dicho: mira, hijo, no lo hagas. No, pero él: no, me voy. Y se fue con toda su herencia, con todo su dinero, tirando la puerta, menospreciando el consejo del papá, menospreciando el amor del padre, hermanos, menospreciando todo. Este hombre, luego que está allí con los cerdos, comiendo algarrobas y comiendo lavaza, ¿sí? Luego que le había ido mal, lejos de la casa de su padre, decide regresar, hermanos. Y este hombre estaba dispuesto a que el padre al menos lo aceptara como uno de sus jornaleros. Mire usted, sí. Al menos los jornaleros de mi padre se sientan en una mesa y tienen sus comidas diarias, tienen su ropa limpia. Hermanos, pero mire usted cuál es la respuesta del padre, versículo número 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner anillo en su mano, que era señal de pacto, y calzaos los pies, que era, hermanos, significado de presencia y de autoridad. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este padre, hermanos, al ver que viene su hijo, lo perdona. Y yo pienso, hermanos, que desde el momento que se fue su hijo, el corazón de este padre siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Hermanos, el perdón produce paz. El perdón, hermanos, produce regocijo. El perdón nos identifica con Cristo. El perdón, hermanos, nos hace partícipes del reino de nuestro Padre. Yo creo que todos nosotros, en un momento de la vida, alguien nos ha ofendido, alguien nos ha lastimado. Hermanos amados, si nosotros mantenemos ese dolor, es momento que lo abandonemos. Como hemos visto en esta mañana y tarde, el guardar odio no nos lleva a nada bueno. Recuerde, hermanos, angustia, odio, soledad, separación con Dios es lo que nos lleva a no perdonar. Para concluir, hermanos, con este mensaje,
Quisiera decirles algo, ¿no? Yo estoy seguro que en algún momento de nuestras vidas alguien nos ha ofendido, alguien nos ha hecho daño. Esa persona que nos ha hecho daño quizás es un compañero de trabajo, de la universidad, un amigo de años. O quizás la persona que nos hizo daño es alguien que estaba dentro de nuestra casa, compartiendo muchas cosas con nosotros. Como decíamos inicialmente, hermanos, el Señor no nos dice que hay personas a quienes le debemos perdonar y a otras no. Tampoco nos dice que hay cosas que podemos perdonar y otras no. Lo que el Señor nos dice en su palabra es que perdonemos. Pero el perdonar es una decisión nuestra. Nosotros decidimos si queremos librar de culpa a aquella persona que nos hizo daño o si queremos abrazar, hermanos, el rencor, el resentimiento por toda nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos. Así que en esta noche le pregunto, después de haber escuchado la vida de Absalón, la vida de Saúl, de David y del hijo pródigo, ¿qué decisión tomamos nosotros hoy? ¿O perdonamos o abrazamos miseria? Hermanos, que la palabra del Señor y su Espíritu Santo nos ayude a tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta es la de perdonar. Porque cuando perdonamos, vivimos en paz con Dios. Cuando perdonamos, tenemos gozo, esperanza. Cuando perdonamos, hermanos, nos identificamos totalmente con Cristo. Oremos. Señor y buen Padre Celestial, en esta noche, una vez más te agradecemos, Padre, por enseñarnos de tu palabra, por darnos tu consejo, Señor. Padre, y pedimos que nos ayudes a poder perdonar a nuestros ofensores. Queremos tener tu paz en nuestras vidas. Queremos regocijarnos en tu presencia. Queremos ser tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos. Amén.